En este segundo bloque vamos a analizar la cuarta verdad, que es el objetivo de este programa. Bueno, Emi está de lector de las verdades, así que... Bueno, la verdad más linda, la que a mí más me gusta, que dice, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres y mujeres, las y los que trabajan. Muy bien, ¿qué tenés para decir, Facu, de esto? No, bueno, yo cuando lo lees inicialmente así de entrada a la cuarta verdad justicialista, dice, bueno, obviamente como peronistas, no es que negamos la existencia de otro tipo de sujetos que forman parte de nuestra comunidad, sino que lo que creo que intentamos decir los peronistas con esta clase de verdad, diciendo que no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres y mujeres, que son las y los que trabajan, lo que intentamos decir es que nuestra prioridad son esas personas, que nuestro trabajo político, nuestro trabajo social, nuestro trabajo cultural, sea el ámbito en el cual desempeñemos nuestras actividades, nuestra prioridad es trabajar en función de los intereses de las personas que trabajan. Y en esto también hay otra frase de Perón, no sé cuándo la dijo varias veces seguramente, pero que para el peronismo, también decía Perón, existen solo dos clases de personas, las personas que trabajan y las personas que viven de los que trabajan. Y en eso también, bueno, con Juan hablábamos y lo relacionábamos también con algunos conceptos marxistas que se le pueden achacar a Perón a partir de esta frase, digamos, es decir, si uno habla de que hay personas que viven de las personas que trabajan, como que inmediatamente, o al menos a mí, se le viene a la cabeza el concepto de plusvalía y de cómo el que es jefe de determinada empresa, por llevarlo a lo concreto, se enriquece a costa del trabajo, del esfuerzo, de las horas de trabajo y de dedicación de un grupo de personas que viven con lo mínimo, y ese jefe o esa jefa viven con muchísimo, trabajando muy poquito. Obviamente que esto no sucede siempre, obviamente que esto no quiere decir que todos los empresarios o las empresarias sean de esa manera, porque de hecho también una de las cuestiones que fuimos hablando en los programas anteriores es que para el peronismo la clase trabajadora también está compuesta por empresarios, por productores. Claro, no es un concepto cerrado. Exacto. Si lo trasladamos a la contemporaneidad hoy en día, yo creo que Perón, cuando quiso mencionar esta situación del que trabaja, piensa en aquellas personas que producen lo que uno debe producir lo que va a consumir. Esa es otra frase que dijo el general. Es otra de las verdades. Exactamente. Entonces, el trabajo no solamente se da desde el punto de vista técnico, decir, bueno, la mano de obra para una persona, sino para la producción. Exacto. Todo lo que tenemos que producir. Por eso también haber expresado un empresario inescrupuloso, que hoy son los especuladores. Hoy en la contemporaneidad se llama especulación a esos empresarios que se hacen valer solamente del trabajo de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a una situación que hoy prácticamente está pasando. Aquellos que concentran el mercado son los especuladores, son está el tipo que trabaja en la producción, el que la vende, el que la traslada, pero el que concentra, el que le pone el precio. Entonces ese es el especulador que después con eso cambia dólares. Bueno, Perón era un adelantado porque todo lo que dijo se pone en la actualidad. A ese punto de vista creo que tenemos que ver también a aquellos monotributistas, los pequeños y medianos emprendedores, claro. Y los trabajadores, por supuesto, los que trabajan por un salario, los que están con una relación técnica, jurídica y económica, como dice la ley, pero a la vez perciben un salario y ese salario debe ser digno. Exacto. Sí, yo cuando leía esta verdad pensaba, en un imaginario, digamos, de si nosotros pudiésemos sobrevolar la sociedad y miraría de arriba, la misma diría, para el justicialismo todos estos habitantes trabajan, y por eso para ese conjunto de ciudadanos no existen divisiones, son todos hombres de trabajo. Por eso, para mí, él dice, los únicos hombres que existen o las únicas clases sociales son los que trabajan. Claro. Yo creo que ahí, si entraríamos a querer jugar tal vez sin ahondar en mucha profundidad, es ahí donde se diferencia también de otras doctrinas filosóficas del justicialismo. Porque para el marxismo, si lo
cambiando totalmente de tema, ¿no? Por ahí. Tiene esa dinámica el programa igual. Pero para el marxismo... No es cambiar de tema, es analizar desde otra. Exacto. Pero hay que tomar esos conceptos que va a dar. Hay que tomarlo para poder entender lo que estamos hablando primero. Exacto. Un poco, si tendríamos que analizar en esta suerte de metáfora, ¿no? De sobrevolar la sociedad, veríamos, para el marxismo no hay una sola clase. Hay una clase empresaria que posee los medios de producción y una clase trabajadora, el proletario, que tiene que luchar contra ese empresario para quitarle los medios de producción y hacerse él, y entonces ahí vas a terminar con esa explotación. Para el capitalismo, digamos, liberalismo, etcétera, etcétera, por más que sea una doctrina económica o una teoría económica, ellos creen que ese empresario es la clase productora la que produce y que hay una mano invisible que es el mercado y que genera una especie de que el resto se acomoda. Eso ya está de acuerdo, esa mano invisible no acomoda nada, sino que aplasta. La clásica teoría del derrame que se utilizaba en el año anterior, ¿se acuerdan cuando hablaban? Acá vamos a aplicar la teoría del derrame. Aquellos que producen, que es lo que vos decís, Juan, cuando generan riqueza, se va a caer para los que están abajo. Bueno, imagínense la conceptualización que ya tenían. Cuando uno lo escucha, me decían, ¿cómo pueden decir una cosa de esa estando en un gobierno? Digamos. Otra de las situaciones como la que vemos en la actualidad es con el tema, hoy tenemos el tema de la carne, el aumento de los precios. Exacto. Entonces, es pura especulación. La especulación económica son eso lo que nosotros tenemos, que el pueblo en sí, para Perón, los especuladores son los que se benefician a sí mismos. Y acá los que producen son los que benefician para todos, porque la comida, todo lo que se da, todo lo que está dentro de la matriz porque hay un mercado, sí existe el mercado, pero el mercado debe ser no solamente para afuera, sino también para adentro. Si no podemos hacer lo que tenemos adentro, ¿para qué nos vamos a preocupar en sí para traer de afuera? Exacto. Sí, yo creo que el justicialismo lo que hace es un poco analizar la sociedad desde un punto de vista de decir, no pienso ni que haya una mano invisible que favorezca a todos por igual, ni tampoco pienso que una clase se tiene que pelear contra otra, entonces de ahí se produce una síntesis y demás. Yo creo que Evita, en un análisis histórico, dice, comparto muchas de las críticas que hace el marxismo, no las soluciones. Entonces, lo que hace el justicialismo es pensar, ¿en verdad el empresario es un adversario de los trabajadores o es un trabajador más porque pone su capital a producir y genera un bien, digamos, hacia todos? Entonces, un bien social. Entonces, si produce un bien social, ¿es un adversario o no? Porque, entonces, lo que creo que Perón nos dice, es decir, no se peleen unos con otros, porque ni tampoco quiero incentivar esa pelea, ni tampoco creo que la propiedad privada, digamos, que es casi el derecho absoluto para los capitalistas, tenga prevalencia sobre otros derechos. Entonces él, bueno... Pero sin desconocerlo. Nosotros los peronistas no desconocemos la propiedad privada. Exacto. Pero ¿qué dice? Que tiene una función social. Y eso implica... Es decir, no es un derecho absoluto, digamos que yo puedo hacer con esa lo que quiero, yo puedo especular, yo puedo embromar al otro, yo puedo generar monopolios, yo puedo aquella pequeña pyme que está creciendo ir, comprarla, destruirla y demás. Entonces el Estado como regulador, como tope de esa propiedad dice, no, pará, cuando vos ejercés ese derecho de manera abusiva, cuando vos ejercés ese derecho, como vos decías, para especular, sin importar el otro, digamos, ese individualismo exacerbado, es ahí donde el Estado tiene que intervenir. Yo creo, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero Vicentín, por más que sea una batalla perdida, yo creo que el objetivo que se vio es decir, hubo una empresa que sacó el 20% del capital del Banco Nación, que después no pagó a los pequeños productores, que después dejó un montón de familias en la calle. ¿Tiene que intervenir el Estado justicialista ahí o no, en la concepción justicialista? ¿Sí o no? Y el Banco Central, el dinero del Estado.
Si vamos al tema de la propiedad, si ponemos la teoría de la propiedad del capitalista, era la plata del Estado. Yo creo que hoy en la actualidad, Juan, para que vos veas, fíjate vos lo que hace Estados Unidos demandando a Facebook para que dejen de tener Instagram y Twitter, creo. Porque Facebook monopolizó las redes sociales. Exacto. Si hacemos lo mismo acá con Clarín, ¿qué pasa? No, ya sabes qué pasa. Bueno, Ya sabemos lo que pasó. puede ser eso también, Exacto. Entonces, ahí para resumir un poco la idea, el comunismo, el comunismo como concreción del socialismo, terminaba desviando de una explotación del Estado hacia el hombre, decía, según la concepción de Perón. Y el capitalismo generaba que el hombre explote al otro hombre. Entonces, y lo que propone el justicialismo es decir, no tiene que haber explotación de ningún lado, simplemente una coordinación y un trabajo, lo que reglas claras. Diríamos, la conducción, lo que propone es una conducción organizada en equipo.